7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Le damos la bienvenida a Miguel Zacarías y la Pólvora. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días, Rita Zamora. Buenos días al auditorio. Oye, pues este tema de los de Jalisco... está escalando, ¿no? Está escalando y... a ver, uno es periodista. Nosotros estamos obligados a revisar todos los puntos de vista y hacerlo con el mayor equilibrio. A ver, pero después de que has visto dos proyectos ya fracasar, digo, y a mí me tocó, digo, hay reporteros y periodistas millennials que solamente recuerdan el Zapotillo. Bueno, en principios de siglo existió la presa San Nicolás, que fue el primer esfuerzo que hizo un gobierno federal para empujar un proyecto para agua a los Altos de Jalisco y a León. Esa presa San Nicolás se iba a hacer, era más o menos la misma lógica del Zapotillo, hacer una presa en tierras jaliscienses que conectar un acueducto para llegar a León. Ahí sí estuvo complicado. San Gaspar era un pueblo que se tenía que pues literalmente desaparecer, se llama San Gaspar. No recuerdo en qué municipio estaba, o está, porque por supuesto que la comunidad aún existe, y no se pudo. En ese tiempo, uno de los que tiene muy clara la historia es Hugo Villalobos González, porque fue uno de los negociadores. Él tiene familia en los Altos, y Vicente Fox, en ese tiempo el presidente, pues definió que él podía ser un buen interlocutor para eso. Al final no fue su responsabilidad no hacerlo. Hubo una falta de sintonía, la oposición local, y no se dio ese proyecto. Ojo, dos gobiernos del PAN. El PAN, no, era sintonía de astros totales. Era gobierno federal, gobierno estatal de Jalisco y gobierno estatal de Guanajuato. Los tres eran gobierno, y no se pudo concretar ese proyecto. Luego vino el Zapotillo, que fue durante 2 sexenios, durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. El tema con el Zapotillo sí tiene que ver al final con una decisión presidencial en el sexenio pasado, pero hay que recordar también los conflictos con Abengoa, los problemas con Abengoa, a quien se le había otorgado la concesión para construir, que tenía problemas económicos. Es decir, no fue nada más ese tema. Y lo digo porque ayer López Obrador, sí, claro, por supuesto que López Obrador, vio López Obrador su mejor escenario como gobernante populista que tenía, de quedar bien con los sectores o con las comunidades, con los pobres, con los desamparados, y obviamente dijo, era imposible que esa presa se hiciera en esas condiciones con López Obrador, con 3 comunidades como Acacico, Palmarejo y se me fue el otro ahorita, y no lo hizo, no se hizo en ese sexenio. Y sí, López Obrador dinamitó el Zapotillo. Así es. Dinamitó el Zapotillo, no hay ninguna duda de eso. Es decir, la historia así lo va a decir, que el presidente decidió no hacer esa presa, o hacerla limitada, que al final no se hizo nada, porque supuestamente iba a vencer a Guadalajara y no pasó nada, porque la limitó al estilo López Obrador. Dinamitó un proyecto, eso está en la historia. Pero ayer lo que yo le cuestionaba a Aldo Márquez es, la historia hay que platicarla completa. El tema es que van 2 proyectos, y el primer proyecto fue dinamitado y no pudo ser concretado por 2 presidentes, por gobernantes que todos eran emanados del PAN. Es decir, no se puede, a lo que voy es que no se pueden echar culpas partidistas, porque todos van a salir perdiendo. Panistas, claro, priistas y morenistas. Hoy está este proyecto, y si dices como periodista, con esos antecedentes, es decir, pues entonces, que se joda Guanajuato, ¿qué es lo que quiere? Yo entiendo al gobernador de Jalisco, que al final, y espero que esa sea la postura de Pablo Lemos, de decir, bueno, no puede no estar con su gente. Claro, no decir, denle el agua ya, sin nada. Pero ese es el tema, Chuy. No es el agua es un recurso, y que no está delimitado
por cuestiones territoriales, no es que sea el agua de Jalisco y el agua de Guanajuato, porque bajo esa perspectiva, pues entonces ya sería el colmo que antes la presa la tenías que hacer allá, primero en San Gaspar y luego en, ay, se me fue el nombre de la, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Y ahora, o sea, hoy la presa está en Guanajuato, o sea, es decir, ya nos dicen, a ver, pues entonces Guanajuato se va a fregar o qué, por de por vida, y León ya no va a tener, o sea, porque va a haber un proyecto que necesariamente va a tener que afectar, pues obviamente Guanajuato, o sea, pertenece a la cuenca Lerma-Chapala y tiene obligaciones, pero así como hay obligaciones de Guanajuato hacia allá, también hay una obligación en esos acuerdos de que Guanajuato requiere y necesita tiene derecho a, o sea, es decir, por un decreto, por un bueno, no sé si sea decreto, una ley, pero tiene derecho Guanajuato a esa agua. Entonces, pues, digo, entiendo, insisto, la postura de Pablo Lemus, del gobernador, pero pues, aquí sí confío en que el perfil técnico, científico de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es como López Obrador, es decir, podrán ser del mismo partido, tener muchas similitudes, pero sí me parece que Claudia Sheinbaum ha demostrado tener un mayor criterio, no tiene quizá el feeling político de López Obrador, unos dirán felizmente, otros tristemente, pero Claudia Sheinbaum tiene, o sea, esos atributos de una visión clara y mucho más técnica de resolver problemas, no de ganar popularidad como lo tenía López Obrador. Entonces, ojalá este proyecto se lleve a cabo. Vamos a ver hasta dónde escalan las protestas. Pues ya lo dijo el gobernador, van a esperar hasta que llegue a la Suprema Corte, ¿no? Sí, así es. Todas estas, van sí. mil amparos interpuestos sí, allá en Jalisco. Sí. Ahora, todo va a jugar ahora. Él confía en la nueva Suprema Corte. Pues ahora yo no sé si ahora con la Suprema Corte, que ahora nos están diciendo que hoy la Suprema Corte ya se va a morenizar y que ya no hay adiós al equilibrio de poderes y va a haber un poder judicial al servicio del Ejecutivo. Bueno, pues a esa Suprema Corte de Justicia eventualmente llegarían esos amparos. Entonces, pues ya no sé a qué santo le vamos a rezar los guanajuatenses, porque al final Guanajuato, más allá de coyunturas políticas, pues va a necesitar esta agua, y sobre todo León, pues estamos llegando al día cero, es decir, las reservas se están acabando, los mantos freáticos, las reservas que existen, y Guanajuato requiere resolver, particularmente el León y algunos municipios, pero particularmente el León, este problema que puede llegar a ser ya algo pues mucho más grave, ¿no? Entonces, pues y cuando leíamos hace años, décadas, que los conflictos bélicos entre países, entre localidades, entre municipios, entre estados, por el tema del agua, aunque aquí apenas va escalando, pero conforme pasa el tiempo y también se acerca el día cero, no solo para León, sino para varias ciudades, es cuando hay más importancia. Ahorita avientan en Jalisco a los ciudadanos, dicen, bueno, qué bueno que son los ciudadanos. Pues aquí también, entiendo, habrá algunos movimientos un poco más adelante para defender precisamente el agua para Guanajuato. Y ojalá sea cierto lo que dice la gobernadora Livia Denisse García y el secretario de Gobierno. Ojalá sea cierto, o sea, que sea un tema de desinformación. Yo tengo mis dudas de que un gobernador esté desinformado de un tema así. Me parece que Pablo Lemus debe tener claro allí en la mesa con sus asesores y todo cómo está el asunto y por dónde va la apuesta, y que esté desinformado por ese asunto. Me parece que es un tema más de, pues soy el gobernador de Jalisco, pues no puedo ponerme en contra de mis gobernados y de esas causas. Esperemos que lleguen los acuerdos y que esto esté fluyendo, porque ha fluido de una manera tan sorprendente, o sea, es decir, en cuanto a recursos, hay recursos, hay decisiones asumidas, o sea, es decir, parece que por voluntad política hoy no sé César, al final, ¿qué podría pesar? Pues el tamaño de las protestas, más allá incluso del tema jurídico, y que
pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues, pueda ceder a algunas de estas protestas según el tamaño que sea. Bueno, pero resultaría en esa parte, Miguel, ilógico que hubiera tomado una decisión o una determinación tan importante, con una inversión tan grande, sí, para traer agua a Guanajuato y después, o sea, sin un sustento técnico. No lo creo. O sea, la federación, si sí tomó la determinación es además, por algo. Digo que además es un tema, y lo comentaba Chuy hace un rato, o sea, no es un asunto no es un asunto que te voy a quitar el agua. O sea, es decir, hay un plan justamente para tecnificar el riego, para que se ahorre agua en esa materia, y justamente ese ahorro que se genere pues contribuya para compensar la construcción de la presa. Ojalá, digo, como dicen, la mula no era arisca, y el tema quizá puede ser, oye, pues a ver, tranquilos, no es tan grave el asunto, pero ya cuando tenemos dos sustos, dos decepciones, no sustos, decepciones de ese calibre, pues dices, ya, por favor, ¿no? Ya basta, ya es hora de... Exactamente. Bueno, platicamos en el siguiente bloque de otros temas. Está el tema de los foros desaparecidos allá en la Ibero, y el tema de las contralorías, de la 31 denuncias y que están sobre el Parque Metropolitano, que comentaremos más adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. 8:01, vamos a hacer una pausa y al regreso le tenemos más información. Ya son las 8 de la mañana con 52 minutos, 8:52, y le damos la bienvenida otra vez a Miguel Zacarías. Miguel, quedamos con varios temas pendientes. Muy interesante el foro, ¿no? Sí, interesante. Como dice David, luego a veces el tema de la pobreza, de la reducción de la pobreza, el combate no es muy taquillero a veces en lo mediático, son datos, pero creo que sí tenemos que voltear la mirada ahí, sobre todo en León, o sea, porque sí, a veces se nos olvida que León, siendo una ciudad con una pujanza económica muy importante, pues tiene cinturones de pobreza, se mantiene, y que hay que atender. Entonces, bueno, o sea, ahí es un tema que creo que debemos de seguir no perdiéndole la pista, porque hay la pobreza, ahí luego se incuban otros problemas sociales, incluido por supuesto el de la violencia, que sigue lacerándonos fuertemente. Pero bueno, quedaba el tema, y que lo hemos dejado en los últimos días, pero ahí seguimos viendo datos de qué pasa en la Contraloría Municipal con el asunto del Parque Metropolitano. Rita ya nos dirá cuánto tiempo tendremos que esperar para que estas 31 denuncias se resuelvan, fluyan, se compadezcan los que tengan que comparecer. ¿Recuerdas que la semana pasada, de acuerdo a lo que la propia Contralora explicaba a los integrantes del ayuntamiento que estaban en esta comisión de Contraloría presentes, y bueno, pues ante los cuestionamientos de las regidoras de Cire Ángel, Norma López del Partido Verde también, sobre cuánto tiempo se llevaría, y le decía, es que pues pueden pasar meses y nosotros necesitamos también resultados pues lo más pronto posible, porque al final de cuentas son servidores públicos que ahí están, que siguen trabajando en el mismo espacio con la persona o con las personas a quienes han reportado o denunciado por presunto hostigamiento o acoso laboral. Entonces, decía la Contralora que se sigue todo un proceso. Fue ese día, precisamente la semana pasada, que dio a conocer que son 31 denuncias las que se están investigando, más bien integradas en 6 investigaciones ya. Eran 17 en 4 investigaciones, creció a 31 y van en 31 en 6 investigaciones. ¿Cuánto tiempo le va a llevar esto a la Contraloría? Están en la etapa de testimonios. Hay que recordar que 7 de las denuncias tienen el nombre, el resto no, el resto son anónimas. Okay. Y entonces, por lo menos a las que tienen nombre, pues tienen que empezar a llamar a los empleados. ¿Y las que no tienen nombre? La Contraloría tendrá que determinar, de acuerdo a la conducta, a quién van a llamar a comparecer. Ahora hay que ver qué es lo que están declarando los trabajadores, ¿no? Porque pues yo no dudo que se sientan amenazados, vigilados dentro del mismo parque, sabiendo pues la situación tan complicada que se está viviendo al interior de esta paramunicipal, ¿no? Pero bueno, ese es un tema importante. Ahora habrá que ver también cómo la Contraloría
determina ya después de la investigación o después de su análisis estas conductas, si las califica como una falta grave o como una falta no grave, porque la puede calificar como una falta de respeto, que falta de respeto es una falta no grave. Sí. Y ya hemos visto muchísimos casos. Varias dependencias, no ha sido la única. Está el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene todavía denuncias en proceso de investigación por el mismo tema. Está Parque Metropolitano, está el Parque Zoológico y también, o sea, pues esta semana... 4 dependencias. No, pero por si fuera poco, se suman señalamientos ahí también en protección civil. De acoso y hostigamiento laboral. Sí, también que tiene que ver con que les han cambiado los turnos, que están trabajando más, que están renunciando algunos empleados de protección civil. Son señalamientos. Eso tendría que hablar de algo, ya son 4 o 5 dependencias. ¿No es un síntoma de que algo está pasando? O sea, sí, habría que ver más allá de las denuncias. Claro. Pues, digo, la alcaldesa y la administración pues, tendrían que revisar qué está pasando. O sea, hay un caso aislado, no 1, 2, 3, 4, 5 en este tiempo, o sea, el tema de acoso y hostigamiento laboral, y a veces no todo tendría que pasar por denuncias, porque digo, yo te decía, y mantengo la apuesta, es decir, no veo que nadie se vaya a ir, mucho menos la directora. ¿Cuántas veces una investigación, denuncias en Contraloría han terminado en la institución de un director? Pues no recuerdo alguna, pero sí me decía alguien que está en Contraloría, y dice, oye, es increíble que con 31 denuncias en la Contraloría no vaya a pasar nada. O sea, que sería increíble eso, que no sucediera nada. O sea, que después de que se investigara, se concluyera, que la Contralora dijera, borrón y cuenta nueva, un coscorrón a ti, un coscorrón a ta, una nalgada a ti, vámonos. O sea, no clima laboral. Ningún caso, no recuerdo, de más de 10 denuncias, o sea, o menos, o sea, no recuerdo yo un caso de 31 denuncias. La verdad, y el tema es que no cesan, el tema sigue apareciendo ahí publicaciones en las Voces del Parque, que son anónimas, pero hablan de un tema que se mantiene vivo, que se mantiene abierto y que finalmente pues hay que darle seguimiento a lo que ocurra en esto. Ahora, hay algo que me llama la atención, Miguel, en la administración de Héctor López Santillana, sí fue con Héctor López Santillana, se crea la figura de los contralores, internos que son para cada una de las paramunicipales. ¿Qué funciones y para qué han servido estos contralores? Y no es por, demeritar su trabajo, sino que siendo el vínculo con el propio órgano de control general, lo que sucede en este momento en las paramunicipales, tema Parque Metropolitano, Zoológico, lo vimos en el IMCO en su momento, el Instituto Municipal de las Mujeres, ¿dónde están los contralores internos? Yo sigo diciendo que... O sea, me refiero también para poder tener enlace. Salvo honrosas excepciones que confirman la regla, yo creo que las contralorías internas sirven para muy poco. Pero pues es una figura que se crea. Porque pues sí, claro, me queda claro, pero si no hay resultados, si no hay resultados en la Contraloría Municipal, la Contraloría que es la encargada, el órgano fiscalizador por excelencia en el municipio, pues ¿qué te puedes esperar de las fiscalías, de las contralorías internas que tienen cada dependencia? Pues no, digo, y vimos lo que pasó en Zapal, en la feria. Pues en la feria, en algún momento en la feria, por ejemplo, nos dimos cuenta de estos, no, o sea... Acabas de poner algo sobre la mesa importantísimo. Es una plaza más ahí que no tiene mayor impacto en la realidad, ¿no? En fin, bueno, seguiremos platicando de eso. Por cierto, la gobernadora, ya en otro tema, a propósito también de temas de fiscalización, ayer posteó una foto con la secretaria de Honestidad, Arcelia González. Bueno, pues, tendrá su misión ahora que el YASIP está desapareciendo y que viene una reforma. Esperemos que sea una reforma que pueda abonar a la transparencia en Guanajuato, con todo y las limitaciones que la ley constitucional, la reforma constitucional dilapidó y aniquiló. Por supuesto que en eso tienen razón. Esta reforma constitucional aniquiló a los organismos autónomos, entre ellos el INAI, el YASIP,
Vamos a ver qué hacen los diputados locales en esta materia. Vámonos con la del estribo. Esta es una canción que yo creo que debe ser de las más vistas, bueno, escuchadas y vistas, sobre todo el video. ¿Por qué lo ponemos? Porque el 25 de agosto de 1992 se grabó este Unplugged de... ay, se me fue. Eric Clapton, perdón. Eric Clapton, Tears in Heaven, una gran canción, un gran Unplugged, y para la posteridad, hace 33 años ya de esta canción que fue inmortalizada y que fue escrita para pues el hijo de Eric Clapton, ¿no? Sí, bueno. Porque murió de forma lamentable, cayó en un edificio. Así es, bueno. Pues gracias, Chuy. Gracias, Miguel. Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la pausa y al regreso el segundo tiempo de los deportes.